En el libro de Lucas, voy a invitarle a que busque allí, libro de Lucas, capítulo 18. En el versículo 1 quiero leer allí un poco la importancia de la oración, porque Jesús instó al pueblo, a sus discípulos, a orar, y nos dice a nosotros que también debemos orar. Quiero que preste mucha atención, porque quizás hay momentos que te has puesto a meditar, a pensar qué has de hacer en tu vida y no has entendido que Dios te ha entregado una herramienta para pelear batallas, para alabar su nombre y para alcanzar grandes victorias. Y quiero que esa herramienta que Dios te dio, como es la oración, le puedas hacer el uso correcto en tu vida. Vamos a leer. La palabra dice en el libro de San Lucas, capítulo 18, el versículo 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oiga bien, también le refirió Jesús una parábola que habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dígale al que está cerca de usted: no desmayes en la oración. Hay algo importante que usted no debe desmayar. Es importante en la vida cuando nosotros entendemos que debemos orar. Gracias, hermano, puede sentarse. Ahora bien, quiero que usted entienda algo, mi amado hermano. Es la oración, la importancia que tiene la oración. Y quiero hablarle un poco de volver al altar. Le quiero hablar a dos grupos de personas, dos grupos de creyentes. Aquellos que en un tiempo iban al altar, pero que ahora no van, que han dejado de ir al altar. Y voy a hablarle también al grupo que nunca ha ido al altar, es decir, no ha ido a orar. Algunos dicen: yo no sé orar. Yo no sé qué hacer en un altar. Yo no sé qué voy a hacer cuando me voy al sitio como van los demás, porque no he aprendido a orar. Déjeme decirle que usted puede pasar tiempo en la presencia de Dios diciéndole gloria al Señor y diciendo aleluya, porque en ese momento que usted alaba al Señor diciendo gloria y aleluya, pues déjeme decirle que la palabra nos dice que en el cielo los ángeles no paran de decirle santo, santo es Él. No paran de decir gloria a Dios por su magnificencia, por lo poderoso que es, por lo grande. Así que vaya ensayando, porque un día usted va a estar allá con Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si usted está pensando y sabe que va para allá, pues allá va a alabar al Señor. Así que en la tierra puede usted alabarle también. Ahora quiero que entienda qué es un altar, o cómo vamos a nosotros, cómo puedo entender. En el tiempo antiguo había un lugar donde presentaban unos sacrificios, hacían un lugar especial allí con algunas indicaciones y ya pues algunas normas que habían, y allí colocaban los sacrificios sobre el altar. Hoy nosotros tenemos la gran ventaja que podemos tener un altar en cualquier parte para honrar y glorificar al nombre del Señor. En cualquier parte usted lo puede hacer. Debe aprender a tener un lugar donde usted vaya a estar solo con la presencia del Señor. Recuerdo cuando estaba comenzando en el evangelio que yo era un muchacho. En la casa donde yo vivía no habían más creyentes, solamente era yo. Nomás que había evangélico en la casa, era yo. Los demás no eran, y yo estaba allí, hermanos, a veces para orar, un grupo de personas, y no más que es uno que es cristiano y está comenzando. A veces da hasta cierta pena, cierto temor ponerse a orar o ponerse quizás en un momento apartado allí porque lo van a ver. Y sabe que yo agarraba, y como vivía en el campo, me iba a un río. Y en el río había un lugar que había mucha arena, debajo de un árbol allí, y allí hacía yo mi altar y me arrodillaba. Llegaba el tiempo que usted iba allí a ese lugar y siempre veía dos huecos que se habían hecho en la arena, y era donde colocaba las rodillas. Ya había agarrado un lugar, aquí oro de rodillas. Y cuando me llegaba el momento de ir, habían días que aprovechaba en la mañana porque tenía tiempo, y si no en la tarde o en el mediodía. Yo agarraba un tiempo especial para ir a ese lugar, allí en el río, y ponerme a orar.
Allí era mi altar para estar en la presencia de Dios. En ese altar, ¿qué hacía? Orar, darle gracias al Señor. Usted lo puede hacer de acuerdo a su posibilidad. Hay personas que de repente no se pueden arrodillar, pues hágalo sentado, parado, como usted quiera. Puede estar caminando, pero aparte, en un lugar debe estar en la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que entrando en su aposento debe tener un lugar para orar. Dígale al que está ahí a su lado, dígale, debes tener un lugar especial para orar. Puede ser en tu casa, puede ser fuera de tu casa, puede ser en algún sitio. Hay personas que me han dicho, pastor, quiero venir a orar a alguno de las instalaciones de la iglesia, puedo venir a orar a algún salón de los que están allí, porque yo los entiendo a veces por la situación de su propia casa, que no hay más creyentes en su casa, se les hace incómodo, pero prefieren venir. Entonces el que le queda cerca al templo, viene al templo o viene a alguna de las aulas de clase para estar aquí en algún sitio y tener un lugar para orar. Eso es un altar. Así que cada creyente debe tener un altar donde ora a su Dios. Ahora, ¿qué demuestro yo en el altar? Cuando llego al altar, que me postro allí en la presencia del Señor, doblo mis rodillas. Algunos puede que tengan una silla, otros puede que tengan cualquier cosa donde ellos descansan un poco. Hermano, ¿qué hago yo allí? Cuando voy a la presencia del Señor, número uno, estoy demostrando, estoy diciéndole al Señor, estoy en mi humildad diciéndole, tú eres soberano y te necesito. Por eso me tengo que postrar ante ti, porque tú eres el que todo lo puedes. Y yo voy con una vida de humildad a acercarme al Señor. Hay gente que cuando quizás no van a un altar y dicen, yo no lo necesito, no necesito de Dios tan poderoso, no lo necesito. Se creen suficientemente poderosos ellos y por eso no van a un altar. Pero nosotros, los que creemos que nuestro Dios es soberano, sí vamos a un altar. Y si usted va a un altar, pues va a adorar al nombre del Señor. Va a presentar quizás en su momento unas peticiones, va a presentar quizás en un momento de intercesión para poder estar en la presencia del Señor. Orar por usted, pero también orar por otros. Así que eso hacemos en un altar. Le vuelvo a repetir, no necesariamente tiene que ser un lugar muy hermoso, muy bonito, que tiene que ser el que tiene cómo hacerlo, hágalo. Pero si no tiene cómo hacerlo, así como al principio yo iba a un río que lo que había arena, pues eso lo usaba en ese momento para hacer un altar a mi Dios. Es decir, allí estaba en la presencia del Señor. ¿Qué puede hacer usted en el altar? En el altar va a orar. Diga conmigo, orar. No, pero dígalo con ganas. Orar. ¿Qué más puedo hacer? Puedo cantar. Usted puede pasar un tiempo cantando al Señor allí en ese altar. Puede pasar tiempos de meditación, de estar pensando en lo que es Dios, las sagradas escrituras, las promesas. Y en ese tiempo que usted está en la presencia del Señor, allí pensando, que está meditando quizás en Él, se va a dar cuenta, o medita en las promesas o en la palabra, se va a dar cuenta lo que dijo el salmista. Él dijo estas palabras. Él en un momento de meditación dice, en mi meditación se encendió el fuego y así proferí con mis labios. Es decir, cuando estamos en el altar, puede que estemos orando, puede que estemos cantando o puede que estemos meditando, pero que sea un tiempo para estar con el Señor. Y a veces en ese tiempo de meditación Dios te va a hablar, a veces en ese tiempo Dios te va a ministrar, en ese corto tiempo que puedas estar, Dios te va a ministrar de alguna manera, porque Dios es real. Ahora, ¿cuántas veces vemos creyentes que están agobiados o están golpeados por la vida o están de alguna manera siendo azotados y no han aprendido a ir a un altar para ponerse en las manos del que lo puede defender? No han ido al altar para ponerse en las manos del que le puede proveer. No han ido al altar para decirle, aquí estoy, Señor, tú eres el que me puede sanar. Algo puede pasar cuando tú vas al altar, porque allí está
está la presencia del Señor. Dele un aplauso a ese Dios que usted tiene. Es Dios el que nos da las victorias. Jesús le dijo a los discípulos, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay como una orden, la necesidad de orar siempre, pero también les dijo de no desmayar. Ahora, hay algo interesante que quiero que usted entienda en cuanto a esto. Hay algo muy importante que usted debe tener en su vida. Es que cuando vamos al altar hay una entrega, tenemos una entrega en nuestra vida. Es como que nos estamos entregando a Él. Señor, aquí estoy rendido ante ti, estoy postrado ante ti. Allí hay una entrega, y más cuando a veces nos ponemos en el altar y levantamos nuestra mano, una señal de rendimiento, de rendición ante Dios. Por eso muchas veces usted no se ha dado cuenta que alguien, cuando a veces le llegan por ahí, ¿qué le dicen los funcionarios cuando lo ven? Levanta las manos. ¿Por qué? Porque es una señal de que ya se entregó. Si levantó las manos, está rendido. Así va usted a la presencia de Dios, y cuando levanta las manos es una señal de rendimiento ante el Todopoderoso. Lo importante, hermano, es una entrega. Además de eso, es un precio que usted paga. Es un precio que usted está pagando. Diga conmigo, es un precio. Es un precio que pagamos allí. A veces queremos bendiciones y hay personas que creen que todas las bendiciones van a llegar así de fáciles. Y me pongo a meditar y analizar la palabra y me doy cuenta que las promesas, siempre que hay una promesa, también hay algo que Dios te pide. Él dice, si quieres que te exalte, humíllate. El que quiere ser salvo, arrepiéntase. El que quiera que tal bendición, debe hacer algo. Así que dése cuenta que siempre hay algo que Dios te va a exigir a precio que vas a pagar, que a veces no tienes que invertir dinero, sino que solamente te pide obediencia. Es un precio que pagamos allí, es un precio, son momentos. Y a veces en el tiempo que tenemos en el día, el tiempo, alguna parte del tiempo lo agarramos para orar, lo agarramos para estar en la presencia del Señor. Y Dios bendiga a aquellos que valoran ese tiempo de estar en el altar con Dios. Dios bendiga a aquellos que se preocupan por ir un tiempo a orar, a estar con el Señor. Es una entrega, están pagando un precio, pero a veces también se hace un sacrificio. Hermano, en el tiempo antiguo llevaban cierto sacrificio, un animal a un altar, pero hoy podemos hacer un sacrificio. A veces pasar cierto tiempo de rodillas no es fácil. Dígale que está a su lado, no es fácil. Pero al comienzo es difícil, a medida que vaya practicándolo lo puede lograr. Recuerdo, hermanos, cuando estábamos nuevos en el Evangelio, los jóvenes hacíamos en la iglesia competencia a orar, el que aguantara más tiempo de rodillas. Hermano, eso empezábamos a orar de rodillas, y ya al tener rato empezábamos de vez en cuando una miradita a ver quién se había levantado. Y a veces, hermano, el que más aguantaba decía, ya se levantaron dos, mire, me quedan menos. Y agarraba como fuerza para estar allí. Pero hubo una bendición, hermanos, que una dama que duró casi 6 horas de rodillas sin pararse, hermano. Casi 6 horas. Era una competencia de quién oraba más de rodillas. Entre nosotros, a la vez sano, pero nos estábamos acostumbrando a practicar la oración. Y yo doy gracias a Dios porque de ahí, a pesar que en el momento era como una competencia, hermano, estábamos rendidos ante Dios y aprendimos a pasar tiempo de rodillas en la presencia del Señor. En ese momento era como una competencia, pero después aprendimos a pasar tiempo de rodillas solas con Dios. Es importante pasar tiempo, por eso es un sacrificio, es un esfuerzo que hacemos, pero además de eso, hermano, es un tiempo especial. Es un tiempo agradable que pasamos allí, porque a la vez de nosotros estar en la presencia del Señor, podemos decir como dijo el salmista cuando leemos en el Salmo 37, creo que el versículo 4, que dice, deleítate en la presencia del Señor. Es decir, que ir a la oración debe ser un deleite, debe ser algo agradable, no sentirlo como una obligación o como un castigo, como han hecho algunos padres con los hijos, que cuando
cuando el hijo no se estaba portando bien, lo castigaban, vaya a orar, y hasta lo arrodillaban. Hermano, ese muchacho le va a tener miedo a orar porque la oración se la pusieron como castigo, y eso entonces no le va a agradar orar, porque él va a tener en su mente, si Dios no hace un cambio en él, que lo castigaron y para él la oración es un castigo. Dígale al que está a su lado, la oración no es un castigo, es un deleite en la presencia de Dios. Que el que tiene al Señor, que aquel que busca a Dios va a querer estar siempre en la presencia del Señor. Es importante ese paso de lo que debo hacer en el altar. Ahora quiero hablarle algunos detalles importantes a manera de consejo. Oiga bien, avive el fuego espiritual en su comunión personal con Dios. Avive el fuego espiritual en su comunión con Dios. Avívelo. Ese fuego espiritual, usted tiene que tener la iniciativa. Usted debe poner en su corazón, voy a orar, voy a sacar tiempo, y comience usted a buscar en vencer los obstáculos personales, para que esa llama que está en usted pueda arder e ir creciendo, para que pueda estar tiempos especiales, tiempos buenos en la presencia de Dios en el altar. Ahora bien, otro de los detalles importantes, dígale al que está a su lado, aviva esas ganas de orar en ti, avívalas. Reconoce que necesitas volver al altar. Yo debo reconocer, hay momentos, hermanos, que reconozco que he bajado el tiempo de oración, de pasar tiempo en la presencia del Señor, y cuando lo reconozco tengo que comenzar de nuevo a luchar conmigo mismo para entonces empezar a volver a orar. A veces no es fácil, yo entiendo que no es fácil, porque ir al altar y orar, hay algunas batallas que hay que vencer. Hay que vencer las batallas contra las tinieblas, que los demonios y Satanás no quieren que usted vaya a orar. Satanás no quiere que usted vaya a la oración, pero también la carne quiere quedarse allá y le cuesta también, porque quien más desea que usted vaya a la oración es el espíritu, y por eso hay la batalla entre cuerpo y el espíritu, entre la carne y el espíritu, porque uno desea pero el otro frena, y si usted no tiene dominio en la parte espiritual, usted se va a dejar vencer por la carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe que hay momentos cuando voy al altar que, hermano, la carne no quiere? La carne dice, hay mucho cansancio. Hay momentos que la carne me dice, hay sueño, provoques dormir. Le voy a decir que le aseguro que si me arrodillo, me quedo dormido de rodillas, porque tengo cansancio, tengo sueño. Pero cuando yo tengo el deseo de orar y lo quiero hacer, entonces no voy a orar de rodillas ni voy a orar sentado, voy a empezar a caminar y comienzo a moverme en el lugar donde estoy, así sea dando algunos pasos, pero de que oro porque tengo que hacerlo. Reconozco que tengo la necesidad de orar, y eso me lleva, hermanos, a hacerlo así el cuerpo no quiera. Tengo que batallar y vencer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso entonces algunos dicen, es que no oro, es que yo no siento. Si va a esperar que la carne le diga, no, ahora sí siente, yo le aviso, esa no le va a dar permiso. Tiene usted que ganar la batalla orando, es lo importante. Otro detalle importante, o que puede ser otro consejo, acepta tu responsabilidad. Hermano, hay gente que no acepta la responsabilidad él mismo y empieza a echarle la culpa a los demás. Yo no oro. Por ejemplo, yo podía decir cuando estaba nuevo en el evangelio que en mi casa nadie más era evangélico allí donde yo estaba. Yo podía decir fácilmente, no voy a orar porque es que aquí no hay más evangélicos, y si no hay más nadie, ¿cómo oro? Estoy solo, o me impiden orar. No, yo me apartaba y buscaba el momento para orar, es decir, porque lo necesitaba. Yo asumo la responsabilidad. ¿Cuánta gente le echa la culpa a otro? Yo no oro por culpa de otro, por el problema que tengo con el otro. No, no es eso. Asuma su responsabilidad. Dígale que está a su lado, es conmigo. Así que es que usted, hermano, no le esté echando culpa a otro, que tiene que orar. Y hay gente que quiere vivir nada más de la oración de los demás. Mire, cuando va al altar, a mí me lo decían, pero me lo decían los que estaban allá cuando yo iba al altar, que le dije me iba al río. Llegaba un momento que mis hermanos carnales, algunos de ellos me decían,
¿orás por mí hoy? Te le digo, sí, te tengo en oración, te tengo un trabajo montado. Porque era orar. Ellos sabían que ya yo iba a orar. No podía ocultarlo. Ellos sabían, descubrieron que yo me desaparecía. Me iba en algún momento a algún lugar a sola. ¿Qué va a hacer? Y quizás alguno me siguió o pasó por allí y sabía que iba a orar. Ya sabían qué era lo que hacía cuando me iba a ese lugar. Y ellos decían, orás por mí. Pero está bien que aquellos que no eran evangélicos le digan a uno, orá por mí. Pero es que hay unos evangélicos que quieren vivir desde la oración de otro y que ellos no oran. Dígale al que está a su lado, aprende a ir tú también a la altar. Porque quieren vivir es que oren por mí y ellos no oran. Ojalá que usted me dijera, coma por mí. Eso sí no le dicen a uno, mire, coma por mí, desayune por mí, almuerce por mí. Eso no lo dicen. A la oración sí. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Qué tal si usted busca a alguien que cada vez que le sirven la comida dice, no, que venga fulano a comer por mí? ¿Cómo se pone usted al pasar de los días? Mire, anda débil, desmayado y cae. Si usted todo el tiempo le está diciendo a los demás, ore por mí, y usted no va al altar, usted anda débil, hermano. Usted anda débil espiritualmente y el enemigo anda buscando a los débiles. Anda buscando a quien devorar. Y aquel que lo agarra débil, hermano, después no le eche la culpa a los demás, porque es usted el que tiene que asumir su propia responsabilidad y aprender a ir al altar a orar al Señor. Denle un aplauso a Dios en esta hora. Para orar hay que determinarlo. Diga conmigo, hay que determinar. Es decir, que usted decida, voy a orar. Yo he decidido levantarme tempranas horas de la madrugada. Y he decidido levantarme. Y por eso coloco un despertador por si acaso no he despertado, Él me va a hacer un ruido allí para que yo me levante. Y a veces, hermano, me levanto con mucho sueño, pero determiné levantarme a orar y lo voy a hacer aún venciendo adversidades, aún venciendo obstáculos, yo voy a orar. Así que si no lo determina y usted dice, que va, algunos dicen, mañana sí voy a orar, hoy no voy a orar, pero mañana sí, Señor, te lo prometo. Al otro día el diablo como que le puso más sueño y amanece con unas ganas de dormir más. Y cuando medio despierta dice, todavía es temprano, más tarde. Y ya cuando se levanta, no tengo que hacer hoy. Y se le vuelve a olvidar. Y muchos están como el que tiene el aviso en un lugar que dice, hoy no fío, mañana sí. Así están algunos creyentes. Hoy no oro, pero mañana sí. Y ahí van andando, hermano, con esa cuenta y no lo determinan. Es tiempo que lo determine y usted se levante a orar. Cuando lo empiece a hacer, va a saborear la experiencia de lo que es estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Le quiero hablar de una historia, tocar algunas historias en esta hora, pero quiero que usted entienda unas historias importantes que están en la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 1, primer libro de Samuel. Ahí está la historia de Ana. Ana era una mujer que no tenía hijos y para ese entonces las humillaban. La mujer que no tenía hijos la despreciaban, la rechazaban, la humillaban. Y a veces, en algunas ocasiones, las mujeres que no tenían hijos eran como que tenidas por menos, eran golpeadas emocionalmente. Y había un hombre que tenía dos mujeres y una sí tenía hijo y la otra no. Y Ana, que era la que no tenía hijo, la compañera del hombre que estaba allí, la otra, que era Penina, empezó a irritar. Diga conmigo, irritar. A ver, ¿cuántos en algún momento han sentido ese golpe que llega alguien que es molestoso? ¿Cuántos han tenido cerca a alguien que lo molesta mucho? ¿Cuántos lo han tenido? No se haga el loco. No se haga el que no le ha pasado. Algunos a lo mejor dicen, pastor, es que no es que lo he tenido, lo tengo cerca. No, eso es en otro turno. Que han tenido a alguien que siempre lo molesta con algo, que tiene algo para molestar, que hay alguna debilidad que agarran, porque siempre los que les gusta molestar buscan las debilidades para hacerle la vida como que más sacrificada, para golpearlo más, para darle donde más le duele. Y buscan alguna debilidad para atacarlo por allí. Ana tenía una rival llamada Penina y ella
dice la palabra que la enojaba, la irritaba, la entristecía y le hablaba cada día fuerte para que sufriera. Esta mujer se dedicó a hacerle la vida imposible a Ana, pero Ana tenía temor de Dios. Ana sabía cómo pelear las batallas, y es lo bueno cuando nosotros como creyentes sabemos que tenemos herramientas para pelear las batallas en nuestra vida. La oración es una de las herramientas poderosas que Dios nos ha entregado. ¿Cuántos las usan? ¿Cuántos usan la oración? Hermano, la oración es una de las herramientas que Dios nos ha dado para defendernos. Y a veces no la usamos. Ana, dice la palabra que Penina la irritaba, Penina la hacía enojarse, Penina la hacía entristecerse, porque Dios no le había dado la oportunidad de tener hijos. Y cada año, cada vez que quizás se encontraban, venía el momento difícil para ella. Venía ese momento triste porque ella sabía que le venían a decir: no tienes hijos. Pero la palabra de Dios nos enseña que Ana lloraba. Diga conmigo, lloraba. ¿A cuánto les ha tocado llorar por algún problema en algún momento? Hay momentos de la vida que nos ha tocado llorar por alguna situación, por algún problema que nos ha tocado enfrentar, hermano, y llorar. A veces drenamos un poco, la situación es para drenar un poco, pero a la vez, hermano, trae como un cansancio, un ahogo. Cuando una persona llora y llora por problemas, a pesar que puede drenar un poco y puede desahogarse llorando, siempre le queda como un cansancio y un agotamiento por aquello que está viviendo. Muy distinto cuando vamos a la presencia de Dios y lloramos porque estamos humillados ante Él, porque cuando usted se levanta de llorar y de orar, hermano, hay una paz tan grande porque sabemos que nos humillamos ante el Dios que es todopoderoso. Es muy diferente llorar por un problema que llorar humillado ante Dios. Ahora, Ana lloraba por el problema que tenía aquella situación, pero ella se puso a llorar delante de la presencia de Dios. Y cuando leemos el versículo 10, dice la palabra, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Mire la forma como a Ana le tocó orar. Ana le tocó ir a la presencia de Dios. Ana fue al altar como ella lo hacía hacer en otras ocasiones. Y dice que lloró amargamente. Lloró con amargura, con dolor. Lloró allí, dice que lloró largamente allí. Diga conmigo, largamente. Esto de largo me llama la atención porque quiere decir que ella pasó un largo tiempo en la presencia de Dios en el altar. Y póngale cuidado a esto. Hay momentos en la vida que tú puedes tener aflicciones. Pues si tienes momentos de aflicciones o algo te está afligiendo, una de las recomendaciones, vete al altar y pasa un largo tiempo en la presencia de Dios, porque de ahí vas a lograr la respuesta. De ahí vas a sacar la respuesta que necesitas. Ana, dice la Biblia que estuvo orando allí. Dedicó tiempo a estar orando. El versículo 12 del capítulo 1, mire lo que dice la palabra. Mientras ella oraba largamente, repítalo conmigo, diga largamente. Eso quiere decir que no era una oración corta. No era una oración que llegó como cuando vamos a comer, que hicimos una oración corta. No, pasó un tiempo bastante notable en la presencia de Dios. Y quiero decirle que es allí cuando se ganan las grandes batallas. Es allí cuando se pueden conquistar los grandes milagros. Es allí cuando nosotros podemos hacer retroceder al enemigo y ponerlo en su lugar. ¿Por qué? Porque estamos tiempo en la presencia del Rey de gloria, tiempo en la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Y esta mujer humillada, y hay algo más que me llama la atención, oraba largamente. Dice que con amargura, con dolor. Ella sentía dolor porque año tras
tras año la humillaban, año tras año la golpeaban, año tras año le decían quizás lo mismo, y ella empezó a sentir aquellos golpes en la vida y no sabía quizás cómo salir de eso. La única forma que ella sabía que podía salir era ir a la presencia de Dios. Era estar tiempo en la presencia de Dios, que era quien le podía hacer el milagro de darle un hijo. Ana pasó tiempo allí, pasaban los años y Ana seguía insistiéndole a Dios: necesito un milagro. Cuando leemos los versículos siguientes, llegó un momento que hubo una conversación de Ana con Dios y oraba, y cuando estaba orando solo movía los labios, y el sacerdote Elí, que la vio que movía los labios, dijo: esta mujer como que está ebria, está borracha. Y se le acercó y dijo: deja la borrachera, deja de estar ebria. Y ella le dice: no, yo no estoy ebria, es que tengo un gran dolor porque no he tenido hijos. Pero cuando vamos al versículo 16, mire lo que dice, capítulo 1 del primer libro de Samuel. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas, oiga bien, la magnitud de mis congojas. Cuando usted va a las congojas, la palabra congoja es como estrechez. Es como cuando usted tiene una situación tan fuerte en la vida que parece que se ahoga con eso mismo. Es decir, no sé cómo salir. Es como que no le ve no ve la esperanza, no ve la salida, no ve la puerta. Es como que no ve una esperanza por ningún lado, y se le estrechaba allí su corazón y estaba en congoja, en estrechez. Estaba sufriendo, estaba en un momento difícil Ana, y ella oraba allí en el altar y dice: las congojas de mi aflicción he hablado hasta ahora. Es en medio de esta estrechez, de este ahogo. Pero Ana, a pesar de sentir aquello, mantenía la esperanza y seguía en el altar cada día pidiéndole a Dios el milagro de darle un hijo. El milagro de darle un hijo. Y en esa ocasión dice la palabra que se levantó de allí, se fue nuevamente de regreso a su casa, y la palabra nos enseña que de ahí en adelante, mi hermano, después se acostó con su esposo, y dice la palabra que quedó embarazada. Allí Dios le dio la oportunidad de tener un hijo, al cual llamó Samuel. Y cómo me llama la atención, hermano, porque esta mujer alabó a Dios después de quedar embarazada, hermano, y ahora tenía la alegría del milagro que Dios le había dado. Y me pongo yo a veces a pensar, cuando le tocaba ir otra vez a presentarse allá al templo, cuando iban a presentar los sacrificios, ahora, hermano, iba con un hijo que se llamaba Samuel. Yo no sé dónde quedaba aquella mujer que la atormentaba, que la afligía, porque ahora Dios le había dado respuesta y le había dado un milagro. Mi amado hermano, paga el precio en el altar. Paga el precio en el altar y tú verás que Dios te dará el milagro en su momento. No sé cuánto tiempo va a pasar, no sé cuánto tiempo te va a tocar esperar, pero Dios de que responde, responde. Dios de que da respuesta, da la respuesta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ana obtuvo el milagro de recibir al hijo. Por eso la palabra nos enseña que debemos, hermanos, ir al altar, que debemos estar en el altar, que debemos estar, hermanos, un tiempo especial en la presencia del Señor. ¿Qué pasa con algunos que no pueden ir al altar? ¿Cuál es uno de los impedimentos que no te deja ir al altar, que no puedes hacerlo? Voy a decirle algo interesante. Capítulo 6 del libro de Mateo, el versículo 6. Dice: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Diga conmigo: entra. Y cerrada la puerta. Hoy le voy a decir más claro: entra en tu aposento,
cerrada la puerta y apagado el celular, comienza a orar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que a veces más concentrado estás, te aparece un mensaje, una llamada, te aparece una interrupción. No, hermano, vaya al altar para estar con el Señor solamente, con nadie más. Por eso es importante, o no se lo lleve, o apáguelo, o dele el uso adecuado, que usted le cambia de alguna manera allí al teléfono, le pone la aplicación quizás modo avión, y usted lo pone con la música, pero que usted esté en la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto. Hermano, ora a tu Padre que ve en secreto. Hay momentos, hermanos, que estamos solos, orando allí, nadie nos está viendo. Hay momentos que nadie se entera de lo que estamos viviendo y cómo debemos nosotros pasar tiempo en la presencia del Señor. Pero cuando pasamos tiempo, Dios nos da respuesta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre que ve en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Oiga bien, te recompensará en público. Ahora Ana, que había orado en secreto a Dios, tenía la recompensa, porque el público tenía que ver que había tenido un hijo. Hermano, Dios te dará la recompensa que has estado esperando. Pero cuán fácil es la gente buscar la recompensa en público. Señor, necesito esto y necesito lo otro, pero no pagan el precio en secreto. ¿Quieres que Dios te use? Yo veo personas que dicen, Señor, úsame, yo quiero que Dios me use. Paga el precio allá en secreto. Si tú quieres que Dios te use más, paga el precio. Métete allá un tiempo con Dios, cierra la puerta y paga el precio. Y depende del precio que pague, recibirás la recompensa del Señor para tu vida. Una de las cosas que no deja orar es que no lo planifica. No lo planifica. Muchos andan quizás buscando a Dios de otra forma. Y me atrevo a decir algo, hermano. Hay creyentes que a veces andan de iglesia en iglesia con un desespero buscando. Parece que oyen, por allá está un hermano que Dios lo usa y voy para allá porque quiero que Dios me dé un milagro. Escuchan por otro lado, allá otro, y se mueven de un lugar a otro. No es así, hermano. El Dios que se mueve en aquella iglesia se mueve en cualquier lugar. El Dios tienes que buscarlo tú en el altar y vas a ver la recompensa que Dios te va a dar en público. Pero paga el precio en el altar. ¿Cuál es uno de los errores? No lo planifica. No planifica ir al altar. No lo planifica. Si usted quiere orar de las 24 horas del día, ¿cuántas tiene planificadas pasar en el altar diariamente? ¿Cuántas horas tienes planificadas para estar en el altar con Dios? ¿Lo tienes en tu agenda? A veces tienes tantas cosas que hacer y lo que menos pone es la hora del altar. Y mucha gente se conforma y dice, es que yo no oro, yo no voy a un altar y a veces no voy ni a la iglesia porque no me queda tiempo, no me alcanza el tiempo. Estás tan ocupado que no le alcanza el tiempo para apartar, estar con Dios. Está tan afanado que no le alcanza el tiempo para orar. Si usted quiere orar y quiere hacerlo, aparte el tiempo del día en el horario preciso que a usted le conviene para estar en el altar con Dios. Planifíquelo, dígale al que está a su lado, planifícalo. No, pero dígaselo con ganas. Planifícalo. Si no lo planifica, usted no va a ir a orar. No va a poder orar. Hermano, el que lo planifica, lo logra, lo va a poder hacer. Entonces, no tiene que justificar andar por lugares diferentes. ¿Qué está pasando por esta parte? ¿Qué está pasando por lo otro? Porque lo planificó. Es importante planificarlo y estar a solas con Dios. Una de las cosas importantes que usted debe entender, escuche bien, es que algunos le dan a Dios lo que le sobra. ¿Cómo le doy a Dios lo que le sobra?
es que solamente si me alcanza el tiempo voy a orar, si no, no. Quiere decir que usted le está dando a Dios lo que le sobra. Escuche bien, le está dando lo que sobra. ¿Se agrada a Dios que le dé a usted lo que sobra? ¿Se agrada a Dios que usted le dé del tiempo lo que sobra? Y el día que no sobra no le da nada. Le voy a explicar un poquito en cuanto a lo que sobra. ¿Qué tal, hermano? Se oye hablar mucho de una madre que a veces la madre le dan algo de comer y lo comparte con el hijo. Le dice al hijo, hijo, aquí está. Usted le pueden dar quizás un plato de comida y lo tiene que compartir. Usted separa, diga conmigo, separa lo que le va a dar el otro, una parte para usted y otra para la otra persona. Puede que sea su hijo y usted seleccionó y apartó la mitad. Este es para mi hijo y este es para mí. Y quizás comen en el mismo plato, pero comió lo que apartó para un lado y le dejó al otro lo que apartó para él. Pero no es lo mismo que usted empiece a comer, voy a comer y de lo que me sobre te dejo. ¿Qué le va a dejar? Dígame, si estaba un muslo de pollo y usted le pegó un mordisco y dejó el otro pedazo allí mordido ya. ¿Quién se beneficia? ¿Qué va a decir el otro? Me está dejando lo que sobra. ¿A cuánto le gustaría comer de lo que sobra? ¿Verdad que a nadie? ¿Usted cree que a Dios le gusta que usted le dé lo que le sobra en el tiempo? Planifique. No le dé a Dios del tiempo que le sobra. Aparte una ración de las 24 horas que son para Dios, para estar a solas con Dios. Apártalo, planifícalo. Planifícalo y verás que el resultado va a ser diferente. Planifícalo y verás que el resultado va a ser totalmente diferente. Porque Dios está mirando que de corazón estás apartando un tiempo para estar a solas con Dios. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor en esta hora? Planifícalo. En la intimidad en el hogar, a solas con Dios, te hace llegar a la iglesia con facilidad para adorar. Oiga bien, cuando tienes un lugar que vas a orar a solas con Dios todos los días, que tienes un lugar, sea en la casa o en algún sitio especial, donde todos los días tú vas a estar en la presencia del Señor, eso te ayuda para que te da la facilidad para asistir a la iglesia, adorar al Dios del cielo. No va a sentir esa pesadez, no va a sentir ese desánimo que muchas personas lo sienten porque no oran en la casa. Aparta tiempo en un lugar con Dios y verás que sientes facilidad, libertad para estar con el Señor. Otro detalle importante, hermanos, es que cuando nos descuidamos a estar a solas con el Señor, somos presa fácil del enemigo. Recuerde eso. Si usted no ora a solas con Dios, si usted no pasa tiempo a solas con Dios, usted puede ser una presa fácil para el enemigo. Es decir, el enemigo se le puede acercar porque usted no tiene una comunión con Dios, no tiene el poder que necesita para defenderse ante la acechanza del enemigo. Mi amado hermano, cuando tú vas al altar, a tu vida viene cada día más unción del Espíritu. Y mientras más tengas la unción del Espíritu Santo, mientras más tengas esa unción, esa llenura sobre tu vida, más fácil puedes hacer retroceder al enemigo, más fácil puedes hacer retroceder al diablo, porque en ti está el poder del Señor. Y eso lo vas a ver cuando estás a solas con Dios. Verás los milagros, verás la recompensa en público, pero es resultado del tiempo que pasas con Dios. Ese resultado es respuesta al tiempo que pasas con Dios a solas. Cuando hacemos eso, veremos resultados importantes, veremos milagros, veremos la respuesta del Señor a nuestra vida. Volver al altar nos ayuda en el arrepentimiento, hermanos, nos ayuda en el arrepentimiento. En el pasaje que leímos en el mismo capítulo 18 del libro de San Lucas,
habla una historia importante allí porque Jesús hizo hincapié a los discípulos, les dijo la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dígale al que está a su lado, debes orar siempre. Por eso Pablo, cuando escribe a los de Tesalónica, les dice, orad sin cesar. Deben orar sin cesar. Debe haber oración continua. Debo siempre tener en cuenta el altar, orar siempre. Jesús practicó la oración siempre. Cuando usted lee varias veces en la Biblia, encuentra quizás varios pasajes que hablan de que Jesús andaba con los discípulos y se iba al monte a orar. ¿Para dónde se iba Jesús? Al monte a orar. Jesús tenía en algún sitio, en el monte había un lugar donde él iba a orar. Por eso es importante que usted escoja un lugar donde tiene el altar. Jesús tenía su altar y en ocasiones se iba al monte a orar. No tenía horas, a veces que era en cualquier horario, a veces en la madrugada, en las noches se iba a orar. En ocasiones quizás no era en el mismo sitio, en oportunidad le decía a los discípulos, váyanse ustedes, y él se iba a orar. Es importante que usted tenga un altar para el Señor y un tiempo especial para estar en oración con Dios. Cuando vemos acá, la palabra nos habla de volverse al altar. Es como un arrepentimiento que debemos hacer. Y Jesús habló en el capítulo 18, versículo 9 en adelante, habla la historia del fariseo y el publicano que fueron a orar. Uno se golpeaba el pecho diciendo, yo diezmo de lo que doy, quizás doy diezmo de lo que gano, o ayuno 2 veces a la semana, y empezó a justificarse. Ese no fue al altar a orar, fue a leerle a Dios unos requisitos que él tenía, fue a leerle a Dios el currículo de lo que él hacía para estar en la presencia del Señor, mientras que había otro que humillado le decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, sé propicio a mí que soy pecador, no merezco estar aquí, pero aquí estoy porque sé que tú eres Dios de misericordia. Eso es importante cuando tú y yo nos acercamos a Dios creyendo que Él es soberano y que necesitamos de Él cada día, y que como humanos somos débiles, pero con su ayuda nos viene la fortaleza, el poder que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? A solas con el Señor. Pasa tiempo humillado delante de Dios. Pasa tiempo allí. Allí, cuando estamos allí en la presencia del Señor, somos transformados. Recuerdo un poco la historia que aparece en el libro de Génesis cuando Jacob se presentó. Cuando Jacob llegó a la presencia de Dios en un momento, hermanos, fuerte, pero allí estuvo luchando con Dios, y el Señor hasta el nombre se lo cambió cuando le dijo, no te llamarás más Jacob, sino Israel. Hermano, viene la transformación. Cuando nosotros estamos allí en el altar, a veces somos cambiados, somos transformados. La presencia del Señor viene sobre nosotros y a veces nuestro carácter cambia, nuestra manera de ver las cosas cambia, nuestra manera de pensar va a cambiar, porque en el altar muchas cosas van a ser transformadas por el poder de Dios. Allí en el altar Dios te va a dar respuesta a muchas cosas. En el altar Dios te va a dar respuesta a quizás a lo que has estado necesitando, y a los milagros que has deseado van a llegar en el altar. Así que humillado lo vamos a tener. Por eso, hermano, a solas con Dios. Dígale al que está a su lado, aparta tiempo a solas con Dios. Que no haya más nadie. A solas con Dios. A solas con Dios. Esos momentos tan importantes, hermanos. Esos momentos tan agradables a solas con Dios. A ver, ¿a cuánto les gustaría estar mucho tiempo a solas con Dios? Planifíquelo. Planifíquelo. Él está esperando que tú lo hagas. Además de que somos transformados, nos rendimos ante Él. Nos rendimos allí, hermano. Como hizo Ana, que con profundidad, con lágrimas, con dolor, se rindió allí, hermanos. Nos rendimos a tanta profundidad, con humildad, que allí vamos a recibir lo que estamos deseando. Muchas veces el milagro que se había hecho esquivo,
El milagro que se nos había hecho difícil ahora aparece porque estamos en la oración. Usted y yo necesitamos, hermano, orar. Necesitamos meternos más con Dios. Puedo hablar de otra historia, hermano, que es muy conocida, como es la historia de Esther. Esther, hermano, es en un momento cuando los judíos estaban amenazados, cuando había una sentencia firmada por el rey para destruir a los judíos. Esther, en un momento que estaba allí tan difícil, le envía a decir a Mardoqueo para que enviara la información a todos los judíos y les dijeran que debían orar, que debían ayunar. Hay momentos, hermanos, que en el altar nosotros debemos acompañar esa oración a veces con el ayuno. Hay momentos que cuando tú vas en ayuno al altar, va a ser más efectiva quizás la oración, va a ser más efectivo el momento que vas a pasar en el altar, porque estás haciendo un sacrificio, pero además de hacer el sacrificio, verás la recompensa del Dios del cielo. Ahora, hermanos, Esther le dice envía a decir a Mardoqueo, díganle que ayunen 3 días. Y yo también lo haré con las doncellas. Y luego me presentaré ante el rey. Y si perezco, que perezca. Porque sabemos, hermanos, que por la historia, en ese tiempo quien se presentaba al rey sin tener una audiencia, sin haber tenido la autorización para entrar y llegar allí, hermanos, lo podían sentenciar a muerte por atrevidos, o podían sentenciar a pena de muerte quizás por abusador, por entrar sin tener el permiso. Pero esta mujer se metió a ayunar, se fue al altar para estar con el Señor. El pueblo le acompañó, Mardoqueo y otros también le acompañaron para estar en el altar en la presencia de Dios y buscar el milagro. Y así sucedió. Ella entró y así que halló gracia ante el rey. Y cuando nosotros analizamos la historia, Dios le dio la victoria. ¿Cuántos dicen aleluya? Dios le dio la victoria. Pero ¿dónde la consiguieron? En el altar. Dígale al que está a su lado, en el altar con Dios tendrás respuestas grandes. Dígaselo allí. En el altar con Dios tendrás respuestas grandes. Porque así lo hizo y lo logró esta mujer. Logró, hermanos, logró eso. Yo puedo contarle, hermanos, historias. Puedo contarle vivencias, testimonios de pasar horas en la presencia del Señor hasta tener respuesta. En una recuerdo que para tener respuesta pasé casi 6 horas sin parar en el altar con Dios. 6 horas orando. Toda una mañana. Orando desde tempranas horas de la madrugada. Hasta que Dios me guió qué iba a hacer. Y Dios dio la victoria. En otra ocasión, hermanos, teníamos una situación difícil. Y yo recuerdo, hermanos, que llegué aquí a la iglesia, me vine más temprano a orar. Y me arrodillé como 1 hora antes de empezar el culto, y ahí estaba de rodillas. Y en ese momento llegó una unción tan especial del Espíritu Santo sobre mi vida, que yo le dije, Señor, tengo casi 3 años, voy para 2 años y medio, peleando con esta batalla, intentando resolver este problema y no he podido. Y siempre había orado, pero ese día llegó una oración, hermanos, que yo sé que el Espíritu Santo me guió, que es como dice la palabra ya en Romanos 8:26, que el Espíritu intercede por nosotros cuando estamos allí. Y cuando llegué estaba orando allí de rodillas, sentí aquella bendición y le oré y le dije, Señor, yo creo que ya es tiempo que usted se encargue de esta situación, porque me he desgastado y no he visto respuesta ni he visto la salida. ¿Y sabe qué? Sentí una unción tan gloriosa, tan especial, que parece que Dios me abrazó y me dijo, me voy a encargar de eso. En menos de 3 meses estaba todo resuelto, porque el milagro lo hizo el Señor. Déjeme decirle, cuando vas a sola en el altar con Dios, cuando llegas el momento a estar con Dios en su presencia, vas a experimentar los milagros que nunca antes habías visto. Vas a experimentar las cosas que nunca antes habías logrado. Quizás tienes una batalla en la casa con la familia, ponla en el altar, vete al altar, que allí vas a
para ganar la batalla. Quizás, hermano, has tenido problemas en el hogar o en el matrimonio. No te des por vencido. Vete al altar. Vete a un altar y pelea la batalla en ese altar. Allí vas a obtener la victoria. Escribe lo que quizás te estás pidiendo. Ora todo el tiempo, insiste, está constante allí en la oración hasta que veas la respuesta, porque Dios de que responde, responde. A veces es necesario que lo acompañes con ayuno. A veces es necesario que allí en el altar te presentes humillado en sacrificio, ayunando y estando allí tiempo, quizás un tiempo prolongado, largas oraciones, hasta ver la respuesta de Dios. Pero el que paga el precio lo va a lograr. Hay que hacer un esfuerzo. Para lograrlo, hermano, y pasar tiempo en el altar, es necesario hacer un gran esfuerzo. Es necesario hacer esfuerzo a veces en el tiempo para planificarlo, en el tiempo que vas a estar, y así quizás con la fortaleza que Dios mismo te va a dar, vas a poder vencer, porque el esfuerzo, Dios ve la victoria que viene para tu vida. Dios te va a dar la victoria con ese esfuerzo que haga. Cuando analizamos algunas historias más en la Biblia, hombres que lograron grandes hazañas y victorias, fue a través de la oración. Fue en la oración, en el altar a Dios. Un Daniel, en un momento de amenaza, un Daniel, en un momento que lo amenazaron, hermanos, porque estuvo amenazado cuando había otro decreto firmado, hermanos, y era que nadie se podía postrar ante Dios, a ningún Dios, sino según el decreto del rey. Pues Daniel, cuando se enteró de aquella amenaza y que estaba firmado, dijo: si me van a ver, que me vean. Entró donde él así acostumbraba a orar, en su altar, abrió puertas y ventanas para que no tuvieran mucho problema de estar mirando por algún hueco, sino que mírenme por la puerta o por la ventana. Y 3 veces al día se arrodillaba al Dios del cielo. ¿Cuántos dicen aleluya? 3 veces al día oraba a Dios. 3 veces al día iba y se arrodillaba. Así que los acusadores lo fueron y lo agarraron, le llegaron al rey y le dijeron: mira, este hombre no hace caso al decreto, no te obedece, sino que todos los días, 3 veces al día va a orar allá al altar. Y así que el decreto era echarlo en el foso de los leones. Y en lo que él hacía en secreto, tuvo la recompensa en público, porque lo tiraron en el foso de los leones y Dios lo libró. No se lo devoraron los leones, porque estaba la presencia del Señor con él. ¿Quieres que Dios te acompañe siempre? Vete al altar. Saca un tiempo para el altar, saca un tiempo para orar, espera un momento en Dios, allí en la presencia de Él, con calma, y verás que la respuesta de Dios va a venir a tu vida. Quizás aquí en esta hora hay hombres y mujeres que Dios los va a usar grandemente, pero hasta ahora no han pagado el precio en el altar. Hasta ahora no han pagado el precio en el altar de orar a Dios un tiempo preciso para que Dios los pueda usar. Yo quiero orar por aquellas personas que quizás no han podido levantarse en el altar, que nunca han ido al altar. Yo quiero orar por usted en esta hora. Yo quiero orar por aquellos que han descuidado el altar y hoy quieren ir al altar. Yo quiero invitarte a estar en pie un momento y levantar tu mano allí un momento. Aquellos que quieran que les acompañe en la oración, yo quiero que usted allí comience a orar un momento. Levanta tu mano y voy a orar por ti. Allí donde estás, levanta la mano y dile: Señor, yo quiero ir al altar. Ayúdame a pasar más tiempo en el altar. Ayúdame a planificar el tiempo que voy a estar en el altar a solas, porque después tú verás la recompensa en público. Señores, si aquí nosotros nos ponemos a orar, veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Levanta tu mano y oramos al Señor. Padre, te doy gracias en este momento, Dios de la gloria. Señor, te pido por cada una de estas personas que levantan la mano. Señor, te pido por cada hermano, Señor, Dios de gloria, que bendiga su vida, que bendiga su vida, Señor. Aquellos que hay, Dios mío, dificultades para poder vencer en el tiempo para orar. Otros que quizás la dificultad no lo deja orar, no se pueden concentrar para orar. Yo ahora pido por ellos, Señor, que tengan liberación y ellos puedan sentir
sentir, Dios de gloria, esa fortaleza de lo alto para ir al altar y orar, pasar tiempo contigo, Señor. Padre, pido tu bendición, Dios de gloria, para su vida, Señor, y ellos puedan orar. Muchas gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Amén y amén.